Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo algunos de los que habían escuchado a Jesús comenzaron a decir: Este es verdaderamente el profeta. Otros afirmaban: Este es el Mesías. Otros en cambio decían: ¿Acaso el Mesías va a venir de Galilea? ¿No dice la Escritura que el Mesías vendrá de la familia de David y de Belén, el pueblo de David? Así surgió entre la gente una división por causa de Jesús. Algunos querían apoderarse de él, pero nadie le puso la mano encima. Los guardias del templo que habían sido enviados para apresar a Jesús volvieron a donde estaban los sumos sacerdotes y los fariseos, y estos les dijeron: ¿Por qué no lo han traído? Ellos le respondieron: Nadie ha hablado nunca como ese hombre. Los fariseos le replicaron: ¿Acaso también ustedes se han dejado embaucar por él? ¿Acaso ha creído en él alguno de los jefes o de los fariseos? La chusma esa, que no entiende la ley, está maldita. Nicodemo, aquel que había ido en otro tiempo a ver a Jesús y que era fariseo, les dijo: ¿Acaso nuestra ley condena a un hombre sin oírlo primero y sin averiguar lo que ha hecho? Ellos le replicaron: ¿También tú eres Galileo? Estudia las Escrituras y verás que de Galilea no ha salido ningún profeta. Y después de esto, cada uno de ellos se fue a su propia casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hermanas, muy buenos días en el Señor Jesús. Como todos los días, seguimos rezando por el término y el cese de esta pandemia, el aniquilamiento total de las tinieblas que cubre a nuestro país y el mundo, que es este virus. Pedimos por los que se están recuperando para que prontamente puedan restablecerse completamente de su salud, y de los que están gravemente enfermos, que están en una cama UCI bajo un respirador mecánico. Señor, tú solo conoces hasta qué punto están cada uno de ellos tan enfermos. Si tú alivias su dolor, dales la salud que ellos y su familia hoy suplican. Y también vamos a pedir por todos los que ya fallecieron, por todos los que han muerto, para que el Señor los tenga en su eterna gloria, gocen de la presencia de Dios. Y a sus queridos familiares que hoy lloran la partida de sus seres queridos, que están bajo el desconsuelo, tú, Señor, que eres el que calma nuestros dolores, tú que eres el que nos dice: vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, que yo los aliviaré. Alivia sus penas. También queremos pedir en esta oración por el eterno descanso de nuestro hermano Augusto Isasi Narváez, y por la recuperación de nuestra hermana Elsa Torres de Castro, que está malita con cáncer. Tengo aquí uno de los salmos que nos va a ayudar un poquito a cómo suplicarle a Dios su clemencia en este tiempo difícil de pandemia. Es el Salmo 101, que nos dice así: Señor, escucha mi oración, que mi grito llegue hasta ti. No me escondas tu rostro el día de tu desgracia. Inclina tu oído hacia mí. Cuando te invoco, escúchame enseguida. Hasta aquí este bellísimo salmo en esta primera estrofa. Primero, que es de una súplica, pero totalmente arrojada hacia Dios. El salmista, nosotros, lanzamos un grito que llega hasta Dios.
Y dice el salmista, no me escondas tu rostro. Cuando alguien no nos muestra el rostro es como sentir cierto rechazo, cierto desprecio, cierta tal vez cólera. Cuando no damos la cara, cierta vergüenza que sentimos a veces al haber cometido algo. Pero es como que si Dios nos esconde su rostro es como sentiríamos, sí, el rechazo. Por eso el salmista dice, no me escondas tu rostro. Y en este tiempo difícil de pandemia, cuánta gente, y hay que decirle así, Señor, no me escondas tu rostro. Sé más bien quien me muestre su semblante. Inclina tu oído hacia mí. Es ese Dios que inclina su corazón hacia nosotros y que escucha el clamor de sus hijos, ¿no? Y más aún todavía, el salmista dice, cuando te invoco, escúchame enseguida. La prisa que tiene el salmista y que nosotros hoy tenemos, la misma prisa que a veces cuando nos llaman nos dicen, Padre, quiero una misa de salud para hoy mismo. Una prisa que tenemos como para ganarle a la enfermedad, como para que con la misa un poquito controlemos, baje ese virus y como que clamamos ese poder de Dios que venga de inmediatamente y que lo salve. Es a veces la desesperación y es entendible. Por eso cuando te invoco, escúchame enseguida. Ese enseguida es la prisa que llevamos, ¿no? Que a veces se convierte hasta en ansiedad. ¿Cuánta gente con ansiedad? La ansiedad que nos gana, la incertidumbre, de querer ver resultados rápidos, prontos, de saber escuchar de parte del médico, mira, tu familiar sí está saliendo bien y bueno, seguir en esa lucha, ¿no? Pero hasta aquí el Salmo demuestra pidiendo a Dios que se incline hacia nosotros, que no nos esconda su rostro y que enseguida escuche las súplicas y el clamor de todos hoy día. Mañana seguiremos compartiendo este mismo salmo en la segunda estrofa. El evangelio del día de hoy podríamos titularlo como el arresto fallido. ¿Por qué? Porque los soldados de los judíos van con la intención, enviado por los jefes, a arrestar a Jesús para condenarlo a muerte. Sin embargo, ellos regresan con las manos vacías hacia los jefes de los sacerdotes y a los fariseos y les dicen a ellos, ¿y por qué no lo han traído? Y respondieron los soldados, nadie ha hablado nunca como ese hombre. Mira qué poder tiene la palabra de Dios, ¿eh? Sí, la palabra de Dios tiene poder. Recordemos también que Jesús hablaba con autoridad, aquella que no tenían los jefes de los judíos. No la tenían, porque la palabra de Jesús conquistaba corazones. La gente se arremolinaba alrededor de Jesús para escuchar sus enseñanzas. Muchos discípulos que eran de Juan le decían a Juan, ese hombre que tú bautizaste en el Jordán, ahora está bautizando al otro lado y tiene muchos seguidores. Pues sí, Jesús tiene un jale tremendo, diríamos así, en relación a sus palabras, a cómo predica, cómo lo anuncia. Y esto prácticamente ha seducido pues a los soldados, ¿no? Los ha seducido de tal manera en que se han olvidado de apresarlo y han regresado con las manos vacías a decirles a los judíos, pues miren, no podemos arrestarlo, no pudimos. El espíritu de ese hombre que es más fuerte en sus palabras que son vida, nos han conmovido y hemos venido así,
a explicarles a ustedes que no hemos podido arrestar a Jesús. Y los fariseos, en una réplica a esta excusa que ellos ponen, les dicen: ¿acaso también ustedes se han dejado embaucar o convencer por ese hombre? ¿Acaso ustedes han creído en alguno de los jefes o de los fariseos? Y utiliza la palabra la chusma, esa que no entiende la ley está maldita. ¿Cómo podemos tratar así a Jesús? Mira, Jesús ha sido ocasión de escarnio, de insulto, de desprecio, de golpe por nosotros. Y es que los jefes de los judíos, los sumos sacerdotes, los fariseos, no soportan ver a Jesús y a toda esa masa de gente que los sigue. Cada vez más los judíos pierden adeptos y Jesús va ganando cada día más. Esto como que les da escozor en la piel y en la conciencia de que esté sucediendo semejante fenómeno. Pues Jesús es el momento el que está liderando las encuestas en este evangelio. Y cómo mueve corazones de tal manera en que inclusive corazones más reacios y duros como de los soldados se ablandaron ante sus palabras. Pero es el insulto el que impera, ¿no? El desdén de tratar a Jesús diciendo: ¿pero qué puede salir de ese pueblito de Galilea? ¿Acaso puede venir el Mesías de esa periferia? De ese pequeño, como diríamos nosotros, caserío, de ese pueblo joven, de ese arenal. Pues en esos lugares también existe gente muy inteligente, gente capaz, pero gente que no tiene la oportunidad de desplegar esas habilidades, su inteligencia. ¿Cuántos niños, cuántos jóvenes en pueblos pequeños, caseríos, pueblos jóvenes, tienen tanta capacidad que por falta de apoyo, lamentablemente, no pueden salir del lugar donde se encuentran? Y a veces nosotros los tratamos así, con desdén. ¿Qué puede salir de esa pequeña, no sé, ciudad, de esa pequeña aldea, ¿no? Pero Jesús se identifica con ellos. Jesús se identifica con los humildes y con los pequeños. Jesús se identifica, como dicen los jefes de los judíos, con la chusma. Sí, con la chusma. Aquellos que tildan también de malditos. Bueno, Jesús se identifica con la chusma y con los malditos. También otro dato a traer a nuestra memoria sería aquel momento en que su madre y su padre Jesús, cuando lo presentan al templo a los 8 días, en los brazos de Simeón, Simeón dijo aquella profecía: este niño será causa de tropiezo para muchos. Será causa de tropiezo, causa de caída, causa de división. Pues sí, aquí el Evangelio de Juan nos dice: así surgió entre la gente una división por causa de Jesús. Y en otra parte también Jesús nos dirá: no he venido a traer paz, he venido a traer guerra. Pues ahí está la división que provoca Jesús, de gente que está a favor de Él y de gente que está en contra. Nos damos cuenta entonces que el mensaje de Jesús trae cierta rivalidad, ¿no? Cierta contienda. Es que es así, cuando la verdad se quiere imponer, siempre la mentira, el engaño, la farsa, la hipocresía va inmediatamente a defender sus intereses. Porque la verdad pues descubre todo y desnuda todo, ¿no? Pues pasa lo mismo aquí. Jesús habla con verdad.
Pero esa verdad les incomoda pues a los judíos. ¿Por qué? Porque los judíos están acostumbrados a ordenar, pero nunca hacer. Nunca mueven un solo dedo, pero sí están acostumbrados a grandes banquetes, primeros lugares, que les digan maestros, que los alaben, que les rindan honores. Pero Jesús no ha venido a eso. Entonces, es muy interesante aquí para entender en qué sentido trae división Jesús. Es que siempre pues la mentira va a querer imponerse ante la verdad. Y eso va a traer división. Porque muchos se inclinarán por defender la verdad y otros por defender la mentira. Es lo que pasa en nuestro país hoy día, ¿no? Si miren nada más cómo va la carrera política hoy día para ganar el sillón presidencial y el Congreso. ¿Cuánta gente, que es lo más sucio que puede haber, uno al otro se sacan pero sus cosas, calumniando o tal vez con falsas acusaciones, otras con verdades, es decir, unos ataques que vienen y van de manera encarnizada, de manera abyecta, pero y así se divide todo lo que ocasiona el poder. Todo lo que ocasiona el poder es división, lucha de partidos políticos, lucha de intereses. En el fondo es eso, lucha de intereses en el poder. Pues que venga un hombre que hable de la verdad, que hable de la justicia, que hable de derruir la corrupción, de meter presos a los ladrones, todo, pues eso va a traer definitivamente división. Y es lo que hace Jesús. Jesús condena a la casta sacerdotal de su tiempo, a la religión de su tiempo, que no la ha entendido como tiene que entenderse una religión de misericordia, de amor, de compasión, no del legalismo, no del condenar, no del dejar de atender al ser humano como imagen y semejanza de Dios. Esa ley que deshumaniza, esa ley que condena antes de salvar y redimir. Eso es lo que condena Jesús y eso trae división. Y al final, Nicodemo, recordemos el pasaje donde habla con Jesús que lo va a ver de noche, ¿no? Es aquel quien de alguna manera como fariseo trata de sacar argumentos válidos y verdaderos. ¿Acaso nuestra ley condena a un hombre sin primero oír y averiguar lo que ha hecho o ha dicho? Pues a veces las leyes condenan sin defensa. Uno tiene derecho a defender su posición, pero a veces no te dejan o no nos dejan. Escuchar primero para saber objetivamente si somos culpables o no. Y eso pasa también hoy día en la sociedad, en nuestra casa. De todas maneras queremos condenar sin antes escuchar. Y escuchar los argumentos que nos ayuden a discernir objetivamente cómo se puede tomar una medida de corrección medicinal que ayude a convertirse al otro, no a hundirlo, a convertirse. Es el camino cercano a Semana Santa. Vamos todos por este camino. Que el Señor nos bendiga y sigamos rezando todos los días. El Padre José reza todos los días por ustedes. Llévense mi bendición en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Bajo la protección y bendición de nuestra Santísima Madre, la Virgen María, hoy sábado. Que tenga un bonito y bendecido día en el Señor.